Entre los escorpiones o alacranes más venenosos de México se encuentra una especie particular, Buthidae. Esta especie es famosa por ser una de las más peligrosas del planeta. Este alacrán es uno de los más escurridizos y además el responsable de muchas muertes. Y con ello, historias, relatos y leyendas que se cuentan y giran en torno a este enigmático ser que, no por nada, se ha ganado el temor y respeto de todo el mundo. Alacranes de este tipo se pueden encontrar en los estados del norte de México. Sin embargo, es bien conocido que los alacranes más venenosos y grandes se encuentran en el estado de Durango, mejor conocido como la tierra de los alacranes. Y yo soy el documentalista, y esto es la leyenda del alacrán de Durango. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Antiguamente, los indígenas de las tierras del norte de México conocían muy bien a los alacranes. Estos formaron parte de muchas de las supersticiones de los pueblos. Los zapotecas, por ejemplo, consideraban de mal agüero que estos arácnidos entraran en sus casas. Además, si aparecía un alacrán mientras un grupo de personas estuviesen conversando, creían que este era una especie de demonio espía enviado por el diablo desde las profundidades de la tierra. La leyenda del alacrán de Durango. En el estado de Durango, a finales del siglo XIX, existía una antigua cárcel que se ubicaba en lo que hoy es el centro de la capital. En esta cárcel se encontraba una celda muy particular, pues nadie quería ser encerrado en ella. Era tal la mala fama de esta celda que llegó a ser conocida por los presos y la policía como la celda de la muerte. Todo preso que entraba en la celda número 27 sufría una desafortunada y misteriosa muerte. Esta situación angustiaba a carceleros, autoridades y, por supuesto, a los presos. Por lo que solamente se usaba esta celda en casos específicos, como cuando había un recluso considerado peligroso o cuando las demás celdas estaban llenas. Sin embargo, la celda de la muerte, más bien, era usada a manera de castigo. Las autoridades pensaron que de esta manera los criminales serían doblemente castigados y a su vez serviría de lección para los demás. Fueron muchos los que murieron en aquella maldita celda, motivo que generó que este lugar se le viera como un sitio de muerte, desgracia y calamidad. Los habitantes de la ciudad de Durango decían que la causa era que en las noches entraba un espectro y tomaba a los presos para estrangularlos. Otros aseguraban que el ambiente de la celda estaba envenenado, y unos cuantos decían que por las noches la celda era visitada por el diablo. Pronto la situación se tornó más aterradora de lo que pretendían. Así es que las autoridades idearon un plan. Ofrecieron que al preso que descubriera lo que realmente pasaba en la celda de la muerte, se le daría su libertad. En 1884, en la hacienda de la Cacaria, trabajaba Juan, un joven alto, moreno y robusto. Le decían Juan sin miedo,
porque era un hombre extremadamente valiente. Cuentan que en una ocasión llegó a la ciudad un perro rabioso, motivo que hizo que la población se alarmara y cerraran todas las puertas de sus casas. En la escuela del pueblo, el profesor no supo del peligro y les dio salida a los niños y niñas justo cuando el perro rabioso pasaba por allí. Los niños salieron y de pronto se escucharon los gritos de aquellos infantes totalmente aterrorizados. Juan, que vivía cerca, al mirar la intención agresiva del perro, sacó una escopeta para matarlo y, al disparar, desafortunadamente, la bala atravesó el corazón de la señora Elvira, quien corría para proteger a su hijo del perro rabioso, pero que en su intento terminó atravesándose en la trayectoria de la bala. Juan fue hallado culpable, encarcelado y condenado a pagar por el delito 20 años de prisión. Luego de 7 años de cárcel, sorpresivamente, las autoridades ordenaron que Juan fuese trasladado a la celda de la muerte. Se decía que la verdadera razón era que el esposo de doña Elvira, un hombre poderoso y dueño de la hacienda, lo quería muerto y que, como venganza doble, le quitaría a su prometida Guadalupe. Cuando el director de la penitenciaría le preguntó a Juan: ¿cuál es tu última voluntad?, Juan, sentenciado a muerte, contestó: un banco, un sombrero, una docena de velas y una caja de cerillos. Los oficiales se burlaron de él. ¿Qué clase de petición era aquella? Pero al final, luego de cumplir sus deseos, lo encerraron en la celda de la muerte. Aquella noche, Juan, con mucho miedo y nervios, encendía las velas en el momento en que sentía alguna presencia extraña. Las horas parecían siglos, y hora tras hora contaba las campanadas que daba el reloj de la catedral. Cuando ya el temor lo vencía y la vela en turno se apagaba, encendía una nueva y veía con atención a su alrededor. ¿Cuál fue su sorpresa al ver un enorme alacrán de unos 30 centímetros de largo que pronto se ocultó en su madriguera? Inmediatamente tomó los cerillos y apagó la vela, permaneciendo en silencio y dejando transcurrir el tiempo. Juan tenía un plan. Su objetivo era matar al animal, o al menos no dejarse picar por él. Cuando el reloj indicó las 5 de la mañana, encendió un cerillo y su última vela. Y entonces lo miró. Ahí estaba el enorme alacrán a un paso de su banco. Sin pensarlo, se quitó el sombrero y lo arrojó sobre el animal. Luego, tomó el banco y lo puso encima del sombrero y se sentó encima de él para evitar que el animal escapara. En ese momento, justo al ver que lo había atrapado, una ráfaga de viento apagó la vela y se quedó a oscuras. Y entonces, sin saber si realmente el animal seguía atrapado o se había logrado escabullir, Juan lloró sin poder contenerse. Horas más tarde, a lo lejos, se escucharon los pasos de los camilleros que venían por el cadáver de Juan para enterrarlo. ¿Cuál fue su sorpresa cuando Juan, con modestia, después de saludarles, les pidió que le ayudaran a sacar al alacrán asesino? Aquel día Juan fue indultado
y puesto en libertad por su hazaña, volvió a la Cacaria y se casó con su prometida. Y la celda dejó de ser la celda de la muerte y fue renombrada como la celda de San Juan. Yo soy el documentalista y esto fue la leyenda del alacrán de Durango. Por cierto, si no estás suscrito a este canal, hoy, por la noche, un alacrán te picará en los pies.